La agenda política pasó hoy exclusivamente por el Congreso de la Nación. Allí, más precisamente en la Cámara de Diputados, se rechazó el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei que le otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, 100.000 millones de pesos en fondos reservados. Para profundizar, tenemos en el piso a uno de los diputados que votó el rechazo, Fabio Quetglas, diputado de la UCR. Fabio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto conversar con vos. El gusto es mío. Bueno, ¿por qué votaste el rechazo? Y hay muchos motivos. El principal es que el decreto está mal hecho. ¿Por qué? Porque el decreto en los fundamentos habla que el destino del dinero es para el reordenamiento administrativo y destina fondos reservados. Para el reordenamiento administrativo no se precisan fondos reservados. Los fondos reservados son para las operaciones de inteligencia. Es evidentemente que hay un... Pero supongamos que se rectifica. Este decreto, la única instancia de control parlamentario de este tipo de políticas, las políticas de inteligencia, es la bicameral que existe de seguimiento de los organismos de inteligencia. La constitución previa de la bicameral y el tratamiento en la bicameral, que sería la forma, digamos, regular de tratar esto, implicaría que nosotros pudiéramos saber, no en qué se gasta, que por eso son reservados, sino cuál es la política de inteligencia y de seguridad nacional que Argentina tiene, que se corresponde con esos recursos, porque 100.000 millones eventualmente pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero sin saberlo pasamos de fondos reservados a fondos arbitrarios. La Constitución es clara, que sean reservados los fondos no significa que no estén sujetos a ningún control la política. Y además, la política de seguridad y la inteligencia asociada a la misma en la Argentina debería ser una política de Estado donde cuente con el concurso de las fuerzas de la oposición. Nosotros queremos conocer y apoyar una política inteligente de seguridad e inteligencia asociada en la Argentina. Cuando proponen eso, ¿qué les dicen desde el oficialismo? No, yo creo que esto fue esta decisión tiene un origen que parece banal, pero no lo es, que la Argentina no tiene presupuesto. Y la Argentina, al no tener presupuesto y tener este ritmo inflacionario, las partidas presupuestarias se agotan con una celeridad enorme. Dicho sea de paso, hay que remarcar que no tenemos presupuesto porque, fruto de un acuerdo entre el ex ministro de Economía, Sergio Massa, y en ese momento el candidato a presidente, Javier Milei, decidieron posponer el tratamiento del presupuesto. O sea que no es que no tienen presupuesto. Pero al no tener presupuesto, con esta aceleración inflacionaria no tienen partida y tienen que resolver eso. Y en un contexto en que todas las partidas son manejadas con una estrictez muy grande debido a que la Argentina debe equilibrar su presupuesto y lo que ya todos sabemos, la única partida en la que se produce un incremento notable, que es esta en este momento, y también las alimentarias hay que decirlo, es esta. Se hizo con una cierta celeridad, digamos, se sacó el decreto y bueno, como no estaba la bicameral constituida, entendemos que este decreto, porque el gobierno, no obstante que se lo rechace en el Senado, eventualmente puede emitir otro decreto. Pero me parece que corresponde a la jerarquización de la política pública de inteligencia, que eso sea fruto de una deliberación en el ámbito respectivo. Diputado, en los últimos años, por no decir décadas, en sucesivos gobiernos se utilizaron fondos reservados de la CIDE para espionaje interno a opositores, periodistas, jueces o para corrupción directamente. Está el caso de coimas en el Senado en 2001 que se utilizaron fondos reservados de la CIDE. ¿Usted teme que estos 100.000 millones de pesos se utilicen para esas dos cosas? Bueno, la tentación está, ¿no? Son fondos de una disponibilidad inmediata y que no tienen una rendición de cuenta idéntica a los demás fondos, etcétera, pero no tengo ningún elemento de juicio yo para hacer un señalamiento de ese tipo. Y aparte las operaciones regulares de inteligencia tienen un costo también, digamos. Y en cualquier caso, las fuerzas políticas que nos vimos involucradas, porque también incluye a la mía, en ese tipo, no debemos cargar con ese peso frente a la sociedad nosotros y no generar un efecto espejo de que porque lo hizo el gobierno de Menem o porque lo hizo el gobierno de la Rúa, etcétera, necesariamente lo va a hacer el gobierno de Javier Milei. Ahora, si el gobierno de Javier Milei no quiere ser igual a las prácticas de la casta, lo que nosotros le recomendamos es que lleve adelante procesos regulares en esta materia. Yo creo que la calificación de la política argentina no es algo que tiene que hacer mi vecino, sino que es algo que tenemos que hacer entre todos. A mí me parece que los señalamientos que se hicieron hoy en el recinto y después, etcétera, son señalamientos muy mesurados, digamos, ¿no? Y me parece que para el gobierno decir que tiene que dar explicaciones no significa que nosotros alentemos
como vamos a dejar desguarnecido al país frente al terrorismo. Eso es lo que están diciendo por estas horas militantes del oficialismo en redes sociales y algunos de ellos trolls también, ¿no? ¿Usted cree que Argentina, entre ellos también Patricia Bullrich, digamos, ministra de Seguridad de la Nación, ¿usted cree que Argentina queda desguarnecida frente a un atentado terrorista por esta decisión? No, a ver, eventualmente, yo no sé qué grado de seguridad tiene Argentina antes de esta decisión. Yo no estoy en condiciones de afirmar cuáles son los grados de seguridad que tiene Argentina y mucho menos después de 2 atentados dolorosos como los que vivió el país. O sea que probablemente, quizás hace 2 meses atrás, para poner mucho antes de este decreto, el país ya estaba desguarnecido. O sea, lo que sí sé es que para que un país tenga una fortaleza en su política de inteligencia, esa política no tiene que ser partidista, porque los riesgos de Argentina no cambian el 10 de diciembre cada 4 años. Argentina tiene que tener una política de inteligencia estable y eso significa que nos incluya a nosotros. Eventualmente Argentina, un experto en seguridad podrá decir que Argentina es más o menos. Los troles en general parecieran ser la consecuencia de una cierta cultura iletrada de opinar de cualquier cosa todo el tiempo. No nos olvidemos que el fanatismo es una de las formas de la ignorancia, ¿no? Esta cosa que defiendo cualquier causa a extremos. Fabio, usted integró el año pasado la coalición que llevaba a Patricia Bullrich como candidata a presidenta. ¿Le sorprende esta declaración que hizo hoy, justamente acusando a los diputados de dejar a Argentina desprotegida? No me sorprende. Por buenos y malos motivos no me sorprende. Patricia es una persona que cuando defiende un posicionamiento político lo hace siempre en un tono muy enfático, o sea, no es una persona de matices en ese sentido. Entiendo que tiene un compromiso muy grande con el gobierno, que quiere, por supuesto, que su gobierno le vaya bien, entiende que esa es su forma de defenderlo. A mí me parece, en principio me parece rústico, digamos, porque no nos olvidemos que hay un montón de fuerzas políticas, incluida la mía, que convocadas buenamente, digamos, a construir una política de seguridad nacional no partidista, probablemente nosotros diéramos un paso en auxilio de ese tipo de situaciones. O sea, plantear toda la política argentina en la lógica de la grieta también nos produce este tipo de desvaríos, ¿no? No me sorprende, entiendo que esa condición personal que tiene, que es tan noble para muchas cosas, digamos, y que funciona bien para muchas cosas, en este caso me parece una opinión desacertada. Fabio, para cerrar, ¿qué puede pasar ahora, luego de rechazo de diputados, con este DNU? No, el DNU está vigente. Sí. Hasta que no lo rechace el Senado. En el Senado no conozco cómo se conformarían las mayorías o no. Y si hipotéticamente lo rechazara el Senado, como ahora está constituida la bicameral, yo creo que el gobierno, y estamos a poquito tiempo del tratamiento del presupuesto 2025, presupuesto que es ineludible no solo por la buena práctica presupuestaria, sino que yo entiendo que Argentina le tiene que dar una señal a tenedores de bonos, agentes externos, marcos institucionales con los que dialogamos todo el tiempo, etcétera, mostrando cuál es nuestra señal de ejecución de los recursos públicos, nuestras prioridades. Y en ese presupuesto seguramente va a haber un renglón importante respecto de las tareas de inteligencia. Pero a mí me parece, ahí hay un punto, porque el presupuesto es como discutir todo. A mí me parece que existiendo porque fíjense que otras políticas públicas no tienen una bicameral específica. Y si esta política pública tiene una bicameral específica es por algo. Y tiene que ver con este tema de la protección de cierta información y el sostenimiento de todas maneras del control parlamentario. Entonces me parece que ese es el ámbito donde se debe discutir de manera adecuada, porque a mí me han preguntado si 100.000 millones de pesos es poco o es mucho. La verdad que una persona como yo que me dedico a cosas tan ajenas a la operación de inteligencia no lo puedo afirmar categóricamente, pero eso no significa que los diputados y senadores no lo tengamos que saber. Un compañero suyo de la Cámara de Diputados, de otro partido, Maximiliano Ferraro, Coalición Cívica, dijo que ya se gastaron 80.000 millones de pesos de esos fondos. ¿Qué va a pasar con esos fondos si el Senado rechaza? Bueno, eso es información oficial que aparece como devengado. Eso ha alimentado la sospecha de un manejo... nosotros no podemos decir regular o irregular, pero de un manejo por lo menos impropio de una situación que vos pedís una ampliación de partida presupuestaria y en pocas horas tenés ejecutado el 80%. Lo más probable, o un porcentaje de esto, es que sean gastos que ya habían ocurrido probablemente también, y eso explica esta aceleración. No, si no se rechaza nada, si se rechaza y ese es un hecho consumado y no hay irregularidades administrativas, entiendo que nada tampoco, pero en términos políticos es para bajar la lupa, porque
porque la vida continúa y la inteligencia va a seguir necesitando recursos. Y es mejor construir una buena plataforma para dialogar esto y no que todo el tiempo estemos bajo sospechas recíprocas, ¿no? Fabio Quetglas es diputado nacional por la UCR, por la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, para ahondar un